Bueno, gente, ahora vamos a dar comienzo a la clase de adaptación deportiva. Bueno, entonces acá es donde nosotros habíamos entrado en lo que se denominaba adaptación. La clase pasada yo les había dicho que hay 4 clases de repaso, lo que tiene que ver con entrenamiento, en este caso no deportivo, o sea, esto es porque fue una clase para un curso de entrenamiento deportivo, pero acá estamos viendo el entrenamiento para la salud, con lo cual estas mismas directrices que estamos repasando caben para el tipo de población a la cual está destinada la materia, ¿no? Que es la salud, que después vamos a entrar en cardiopatías, en algunas afecciones respiratorias y demás, ya destinadas al entrenamiento para ese tipo de población. Pero esto siempre es para todo el mundo igual, como les había dicho la clase pasada, ya sea para el rendimiento deportivo o el rendimiento para la salud del individuo. Entonces, bueno, ya habíamos visto y habíamos definido el concepto de estímulo de entrenamiento con los gráficos, ¿se acuerdan la clase pasada? Entonces podemos decir que este proceso tiene principios obligatoriamente a respetar. Esos principios yo no se los voy a repetir acá, calculo que los habrán visto en entrenamiento 1, los principios del entrenamiento que se suelen comentar o que se suele comenzar con esta base de principios antes de planificar un proceso de entrenamiento deportivo, ¿no? Con lo cual es importante que si no los vieron o no se acuerdan, los repasen o vayan al material a ver si tienen esos principios de individualidad, principio de reversibilidad, principio de aplicación progresiva de las cargas, ¿no? Todos esos principios que el entrenamiento tiene, no solamente deportivo, sino que tienen que respetar y nunca olvidarse en el progreso del entrenamiento para cualquier tipo de individuo. Entonces nosotros habíamos entrado en la carga de entrenamiento, habíamos visto una definición en la clase pasada en una de las diapositivas, yo les dije que estábamos en adaptación, pero que después nos íbamos a meter en la carga de entrenamiento, ¿no? Y en ese punto habíamos llegado a definirla. ¿Se acuerdan que era el potencial que tenía la aptitud, el organismo de un individuo que vamos a entrenar? El potencial es aquellas capacidades posibles de entrenar y potenciar, como es la fuerza, la resistencia, la velocidad, depende del objetivo y lo que yo quiera desarrollar. Y ahí habíamos definido carga de entrenamiento, ¿no? Entonces, básicamente, la carga de entrenamiento va a estar representada por los estímulos aplicados, ¿no? Con lo cual, vamos a ver que tiene muchos componentes y lo que sí podemos hacer con la carga es cuantificarla, o sea, ponerla en número a través de evaluaciones. Generalmente hay 2 componentes muy importantes que siempre se nombran de la carga, que son el volumen y la intensidad, que después la vamos a desarrollar más adelante, pero que generalmente podemos decir que formarían parte de lo principal que yo manejo a la hora de hablar de cargas. Pero no es lo único, ¿eh? Hay muchas cosas que tengo que yo tener en cuenta a la hora de planificar un proceso de entrenamiento y hablar de carga, de entrenamiento. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en este PowerPoint? Para que ustedes cuando tengan una persona, teniendo en cuenta el estado de salud actual, puede ser una persona con hipertensión, diabetes o insuficiencia cardíaca o demás, tengan en cuenta la carga, porque es lo que van a aplicar los estímulos para entrenarlo. Así sea que sale a caminar a la plaza media cuadra. Ese es un estímulo aplicado. Con lo cual va a tener que tener todo esto que nosotros vamos a llamar carga y cómo la vamos a organizar para planificar nuestros entrenamientos.
Eso es muy importante tener en cuenta. La carga de entrenamiento tiene componentes que nos permitirán a nosotros poderla manipular, dosificarla, ¿no? Ajustarla al individuo que tengamos. Esos componentes son componentes que tienen que ver con los métodos, medios, componentes propiamente dicho, que son la intensidad, el volumen, duración, densidad, relación trabajo-descanso, o sea, pausas, frecuencia y pausas, si se quiere poner, y organización. Acá faltaría también la posibilidad de evaluación, ¿no? La carga tiene que estar evaluada, puede estar evaluada, ¿no? Es otro de los componentes de la carga, y también puede estar plasmada en el tiempo, ¿no? Obviamente periodizada, ¿no? La carga de entrenamiento va a estar sometida a estas características. Entonces yo cuando tengo que planificar el entrenamiento para una persona, agarro todos estos componentes y los empiezo a plasmar de forma escrita, si quiero ahora vamos a ir viendo qué es cada uno, y vamos a ir viendo características de la carga. Primero hay que saber que justamente estábamos hablando recién en la clase de biomecánica de lo que eran las cargas externas, en realidad las fuerzas, mejor dicho, externas e internas, ¿no? Que las fuerzas externas podían ser la de gravedad, la sobrecarga cuando agregábamos peso, kilogramos y demás, y las cargas internas eran todo lo que tenía que ver con los componentes osteoarticulares. En el caso de la carga, también tenemos una carga externa e interna, que justamente está asociado a eso que vimos. La carga externa, ¿no? La carga externa siempre va a ser aquello que nosotros podamos armar. Todo esto es carga externa. Todo esto es carga externa. Nosotros vamos generalmente a planificar y ordenar la carga externa, que aplicada en el organismo de la persona cada vez que entrene, sabiendo que la carga son los estímulos aplicados sobre el organismo humano, cuando entrena, va a provocar otra carga interna dentro del organismo. Por eso es muy importante manejar, dosificar y controlar y regular la carga externa para que cuando la apliquemos en el organismo haya una carga interna posible de ser tolerada y la persona se adapte. ¿Se acuerda lo que vimos de adaptación la clase pasada? La persona puede adaptarse a esa carga externa. Esa carga externa siempre va a impactar sobre una carga interna. Ejemplo, yo tengo ejemplo de carga externa, fíjense. Representa las características cualitativas y cuantitativas de calidad y cantidad que pueden ser evaluadas por indicadores externos, duración, número de sesión, volumen y la intensidad del entrenamiento, etc. Por ejemplo, hoy lunes voy a hacer sentadillas, voy a hacer 3 series, voy a hacer 15 repeticiones, voy a utilizar una pausa de 30 segundos y voy a usar una intensidad del 60% de una RM. Por ejemplo, todo eso que yo pongo, plasmo, planifico, es carga externa. Ahora, esto, cuando yo me ponga a hacer todo esto, va a impactar de forma interna dentro de mi organismo de tal manera que va a empezar a generar una carga interna. Por ejemplo, me va a aumentar, va a empezar a aumentar las necesidades metabólicas, va a haber contracción muscular, trabajo mecánico desde el reposo al ejercicio, que va a implicar ruptura de tejido, un estrés, un daño, una carga, lo que vimos, adaptación, carga, estímulo, ¿no? Que puede yo adaptarme o puedo con el tiempo, como dijimos, agotarme en la clase pasada. La idea es que me adapte, pero todo esto genera una carga interna dentro de ese organismo. Esto es importante que lo entiendan porque yo ya me tengo que parar primero en las características del organismo del individuo a través de la anamnesis y demás, de su estado físico actual, y después en la carga externa que planifique, cómo vaya a impactar dentro de ese organismo. Entonces no es lo mismo planificar un entrenamiento con las cargas externas para un individuo con insuficiencia cardíaca que para un individuo que tiene un aparato cardiovascular normal, si se quiere, ¿no?
pero siempre hablamos de carga externa que vamos a aplicar ejerciendo una carga interna. Fíjense que la carga interna expresa fundamentalmente la movilización de los sistemas funcionales. ¿A qué llama sistemas funcionales? A los sistemas que estudia la fisiología. O sea, desde célula, tejido, órganos forman sistema y los sistemas trabajan fisiológicamente, las células también, pero bueno, en cuanto a los órganos en su conjunto, forman sistemas y los sistemas van regulando funciones. Ejemplo, el sistema circulatorio, la función de llevar nutrientes y oxígenos a los tejidos. Bueno, todo eso es lo que moviliza la carga externa dentro del sujeto que obviamente se representa como carga interna. Entonces son modificaciones fisiológicas y reacciones orgánicas que desarrolla la carga externa para aplicarla sobre el organismo. Entonces al tipo, ¿qué puede hacer? Le va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar su consumo de oxígeno, va a aumentar su concentración de lactato, va a aumentar sus depósitos con el tiempo, va a aumentar sus depósitos de glucógeno. Bueno, son todas, si se quiere, adaptaciones. Cuando ustedes escuchan adaptaciones al ejercicio, generalmente las adaptaciones son internas y las provoca la carga externa, ¿no? Esto es importante a tener en cuenta. Bueno, entonces vamos a ver algunos de los otros componentes que nosotros así ya empezamos a ver, componentes de la carga. Primero vamos a ver los medios de la carga. Los medios de la carga lo van a formar, a vehiculizar los ejercicios o las actividades que yo planifique de acuerdo a los objetivos que me proponga, ¿no? También consisten en distintos materiales que son medios, digamos, que tienen que ver con medios, digamos, elementos que yo tenga para kilogramo de peso, mancuernas, elástico, colchoneta. Todos esos son medios para vehiculizar la carga. Principalmente los ejercicios y las actividades, pero también los recursos y materiales que yo tenga, ¿no? Los balones medicinales, mancuerna, barra, yo todo eso tengo que hacer una planificación de todo lo que tengo a la hora de planificar la carga con una persona determinada, ¿no? A la hora de planificarle un proceso de entrenamiento. Entonces tengo que hacer una cuenta de todo esto, de los elementos y de las actividades que voy a proponer en virtud de los objetivos. Ahora vamos a ver qué es la orientación de la carga, porque todo esto va en virtud de que en los materiales con los que cuente, materiales físicos y también espacio físico. ¿Dónde va a ser? ¿En un parque, en un patio, en mi casa, en la pieza? Bueno, ¿dónde va a ser? ¿Dónde voy a vehiculizar esa carga? ¿Qué materiales tengo? Bueno, ¿qué voy a utilizar? ¿Actividades o ejercicios? Acá cuando pongo actividades me refiero por ahí a un trote, a una bicicleta fija, a un circuito. Bueno, esos van a formar los métodos, perdón, de la carga. Ahora vamos a ver. Pero todo esto está en virtud a la orientación de la carga. Esperen que voy a ver. Bueno, entonces todo esto está en la orientación de la carga, porque yo tengo cargas que se orientan hacia una capacidad condicional o coordinativa, ejemplo, la fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, o coordinativa puede ser equilibrio, ¿no? Capacidad de diferenciación kinestésica. Bueno, ¿qué orientación va a tener la carga? Y eso es en virtud del objetivo que me ponga, que lo voy a ir armando en uno o varios objetivos en la planificación del entrenamiento. Bueno, este primer mes vamos a trabajar la fuerza-resistencia con la resistencia cardiovascular de base, aeróbica baja. Bueno, ahí ya tengo dos orientaciones separadas de las cargas, una que va hacia la fuerza-resistencia y otra que va a ir hacia la hacia la resistencia cardiovascular de base, ¿no? Aquella aeróbica baja que me va a empezar a formar la base del sistema oxidativo y demás, con la fuerza-resistencia para mejorar la fuerza local de ciertos grupos musculares, más la coordinación intermuscular. Bueno, de acuerdo a lo que han visto y a lo que van estudiando, obviamente las cargas tienen diferente orientación.
Y ahí es donde yo me voy a poner, en virtud de la planificación, hacia dónde voy orientando mis cargas, hacia qué necesito mejorar de esas capacidades en la persona que yo estoy entrenando. Por ahí la velocidad no me interesa porque la persona no necesita ser veloz. Entonces es una capacidad que voy a dejar de lado. Bueno, eso todo me lo va a decir la persona a la cual esté entrenando y para qué la estoy entrenando y cuáles son los objetivos. Pero también tienen que tener en cuenta que además de poderla clasificar en las capacidades condicionales y coordinativas, la orientación de la carga también de acuerdo a esto va a ir orientado a un sistema energético predominante. Si hablamos de resistencia cardiovascular de base como aeróbico bajo, estamos hablando de una orientación de esa carga a la resistencia aeróbica de base de intensidad media-baja, pero que también está orientada ¿a qué? A retar el sistema energético aeróbico, más que el anaeróbico, ¿no? Si bien los sistemas energéticos trabajan como un continuo, yo voy a tener una predominancia. Entonces, en ese sentido va a predominar el sistema energético oxidativo o aeróbico. También se podría clasificar la orientación de la carga, entonces, de acuerdo al sistema energético que predomina en esa capacidad condicional o coordinativa que yo quiero desarrollar. Y quiero desarrollar la fuerza-potencia, va a ir predominantemente un sistema energético ¿de qué tipo? Anaeróbico. Aláctico, láctico, pero anaeróbico. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá vamos bien, ¿no? Cualquier cosa. Sí, perfecto, Juan. Entonces yo me ubico, orientación de la carga de acuerdo a los objetivos de la planificación, medios que tengo, medios acuérdense que son las actividades, por ejemplo, si mi orientación es a la fuerza-potencia, los medios van a ser ejercicios. Podrán ser actividades, y bueno, sí, si quiero llamar yo actividades, acá le pongo algo, no sé, que tenga que ver con desplazamiento. Yo actividades las separo de ejercicios en virtud de actividades más del tipo aeróbicas, o sea, correr, trotar, ir de un lado a otro, y el ejercicio más de lo localizado, digamos, ¿no? Pero todo eso lo pueden poner, o pueden juntar todos como ejercicios. Eso depende, también depende aquí con quién estés trabajando, porque estás trabajando con chicos de 8, 10 años, van a hacer actividades. Los ejercicios podés meter algún, pero el ejercicio no va a ser tan esquemático y estructural el entrenamiento. Y por ahí, no sé, jugar un partido de fútbol, ese día te tocó hacer un trabajo en la cancha de fútbol, es una actividad que tiene una intensidad, que vas a tener que buscar qué intensidad tiene, calcularle el volumen, fijarte, tener una idea, pero no deja de ser una actividad más que un ejercicio. También podría llamarse ejercicio, todo eso depende, como les dije anteriormente, pero de acuerdo a la orientación que va a ir más hacia los objetivos, yo me voy a empezar a ubicar en los medios de la carga que tengo. ¿Dónde puedo llevar esta orientación de la carga, estos objetivos? ¿Con qué medios lo puedo vehiculizar? ¿Qué tengo? ¿Tengo ejercicios? ¿Tengo actividades? ¿Tengo qué materiales, qué recursos tengo para llevar estos ejercicios y estas actividades? O por ahí quiero hacer una actividad de trote, pero estoy en una pieza de 2x2, porque el tipo quiere que la entrene en la casa. Entonces necesito una bicicleta fija. Bueno, depende la orientación también y depende qué es lo que tenga. Por eso yo siempre tengo que analizar todo esto y verlo más profundamente, pero yo sé que voy a ir armando mi planificación en virtud de estos componentes de la carga que estamos viendo. Entonces, si sabemos, por ejemplo, hablando un poquito más específico de la orientación de la carga hacia los sistemas energéticos, por ejemplo, las cargas aeróbicas sabemos que provocan en un mes, esto es como dato, provocan en un mes aumento significativo de los índices de entrenamiento, luego se mantienen en un incremento lineal, luego acelerando hasta los 2 o 3 meses y luego se estanca, no crece el rendimiento. Igual esto lo que te marca es que yo no puedo generar todo un año trabajando cargas aeróbicas del mismo nivel. O sea, lo que tengo que ir es ir variando, como dijimos antes, hay un principio de variabilidad de la carga, lo dijimos en la clase de adaptación, las cargas tienen que ir variando, pero siempre tienen que tener un objetivo claro. Y yo poder evaluar para saber si mejoró,
cómo va mejorando o si va empeorando. O sea, para ambas cosas tengo que tener un dato. Si no tengo datos, no sé si mejora o no. Puedo tener si los datos son solamente preguntarle a la persona cómo se siente, y bueno, eso va a ser muy subjetivo. Ahora, cuando yo busco datos más concretos a través de evaluaciones o test aeróbicos o test de subjetividad a la carga, a la intensidad y demás, tengo más datos y voy testeando y voy viendo si la persona va avanzando. En las cargas anaeróbicas se necesitan de 3 a 4 meses para conseguir mejoras en el rendimiento, debiendo haber sido precedido por un periodo de trabajo aeróbico. Esto ustedes ya lo saben, que lo habrán visto en entrenamiento. Yo nunca voy a poder trabajar de forma anaeróbica si no tengo una base aeróbica. Esto tiene que ver porque el funcionamiento bioquímico de las vías energéticas aeróbicas son la base para poder después aplicar a las vías anaeróbicas, aquellas que por ahí no necesitan del oxígeno, pero que manejan otra intensidad en cuanto a la obtención de energía, otra intensidad y duración. Pero bueno, todo esto me lo va a decir la condición de la persona, pero no lo tengo que desconocer, porque más allá que sea del entrenamiento deportivo, es aplicado también a cualquier tipo de entrenamiento a desarrollar, ¿no? O sea, yo no puedo arrancar, ni mucho menos con una persona que es hipertensa, diabética, una condición muy baja de salud, o casi enferma, diría yo, o hasta enferma, y bueno, los primeros orientaciones de la carga que yo hago son anaeróbicas. No, tengo que generar una base aeróbica, y ahí es donde voy a ir a seleccionar acá lo que vimos, qué tipo de capacidad condicional, coordinativa, ¿no? Y bueno, ahí ya lo dejo al conocimiento, obviamente, que ustedes van trayendo de entrenamiento y demás, y de manejar qué es más intenso y qué es menos intenso. Ir empezando de a poco con ese individuo. Después están los métodos de la carga. Los métodos de la carga no son más y nada menos que cómo ordenás las actividades y los ejercicios en la sesión, que eso lo vamos a ver obviamente posteriormente a esta clase y ahora más adelante. ¿Qué quieren decir los métodos? Toda capacidad condicional y o coordinativa, todo en realidad que vos quieras entrenar, vas a tener que utilizar un método para desarrollarla. Ejemplo, si vos querés desarrollar la resistencia aeróbica de base, por ejemplo, aeróbica con intensidades medias a bajas o intensidades altas, pero la resistencia aeróbica, vos sabés que tenés métodos, que puede ser un método continuo, un método intermitente o un método intervalado, o un concurrente para mezclar la fuerza-resistencia o cualquier otra manifestación de la fuerza, realmente la resistencia o la hipertrofia, el objetivo hipertrofia, la que más se orienta a lo concurrente, con el entrenamiento aeróbico de capacidad cardiovascular. Bueno, entonces hay métodos para seguir. Puede ser un HIIT, puede ser un método de aeróbico alto, intervalado, generalmente viene del intervalado el HIIT, porque es un método que utiliza más que nada trabajos de entrenamiento aeróbico alto y por encima a veces de la velocidad aeróbica máxima. Entonces, que ya es obviamente bastante intenso, tirando más a lo anaeróbico, al intermitente mismo. Pero bueno, el tema con esto es no ir a un método específico, pero sí decirles que cada capacidad tiene sus métodos. Si yo quiero entrenarla, a ver si lo puse acá, no, la fuerza, por ejemplo, yo voy a armar la fuerza, voy a utilizar primero qué manifestación, fuerza resistencia, ¿no? Bueno, puedo empezar con una fuerza resistencia, con poquito peso, todo depende de la aptitud de fuerza del sujeto a la hora de empezar el entrenamiento, pero ahí voy a poder utilizar rutinas. Y esas rutinas me ordenan los ejercicios en el tiempo y cómo. Voy a hacer un circuito, eso lo vamos a ver después, circuito general, un circuito específico, circuito vertical o horizontal, vamos a ver qué es de la forma en que la podemos hacer. Voy a utilizar una rutina de cuerpo entero, una rutina dividida, porque es hipertrofia y me sirve más una rutina dividida. Bueno, ahí es donde tengo que ordenar, esos son métodos de la carga. Que obviamente los métodos van a surgir de la lectura y de lo que ustedes entiendan de entrenamiento en virtud de la capacidad condicional y del entrenamiento y también del sistema energético predominante.
si lo quieren llevar para ese lado. O sea, siempre un método continuo por ahí es más aplicable a una resistencia aeróbica cardiovascular, pero no es tan aplicable a una resistencia anaeróbica, ¿se entiende? Entonces, bueno, por ahí sí, pero digo, todo depende también, cada método por ahí es más aplicable a una cierta orientación de los sistemas energéticos predominantes, no orientación de la carga. Entonces hasta acá tenemos orientación de la carga, medios de la carga y métodos de la carga. Con esto ya me puedo ir ordenando para después aplicar los componentes de la carga, que son el volumen, la intensidad, la densidad, la frecuencia y la duración, ¿no? Entonces yo sé que a esa rutina de fuerza-resistencia con un método circuitado le voy a poner volumen, le voy a poner intensidad, le voy a poner densidad, le voy a poner frecuencia y duración. ¿En virtud de qué? De qué orientación tenga esa fuerza. Es una orientación a qué? Y a la fuerza-resistencia, porque el tipo recién empieza y quiero empezar con una fuerza-resistencia de base. Bueno, listo. Fuerza-resistencia de base, tengo que ir a ver los componentes característicos de esa fuerza-resistencia y después encuadrarlo acá. Obviamente, como con un método por ahí circuitado y una orientación a qué tipo de sistema. Y más que nada aeróbico por ahí, aunque la fuerza, vieron que siempre se orienta un poquito más para lo anaeróbico, pero si la sobrecarga no es demasiada y las repeticiones van siendo un poco largas, se tiende a ir un poco más hacia la tendencia al predominio aeróbico. Pero bueno, eso me lo va a ir dando la idea. En virtud a estos componentes son los que vamos a desarrollar ahora en la clase que viene. Vamos a ver un poco la definición que ustedes ya han visto en entrenamiento, pero la idea es refrescarla para tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vengo con la próxima clase. Ahí estoy, ¿eh? Dale.